Hola chicos, bienvenidos una vez más a el podcast, mejor podcast del mundo, un derroche de amor. Hoy estamos de vuelta con esta sección de entrevistas y hoy tenemos una invitada, bueno, la misma de siempre. Lo escucho todos los días. Nuestra fan número uno. Por los 100 episodios que ya tienen. Sharon te manda saluditos, no nos puede acompañar el día de hoy. Pero bueno, ¿qué te parece si ya damos inicio a las preguntas y respuestas? Me parece. Bueno, entonces vamos a empezar con una pequeña introducción de ti. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Tu número de WhatsApp? ¿Tu Instagram? ¿Tu TikTok? ¿Tu Visco? Bueno, pues hola, me llamo Sharon Sofía González Sierra. La puerta. Qué chiste tan quemado, pero bueno. Tengo 17 años. ¿A qué me dedico? Pues nada, ya salí de A vivir la estudiar. vida. Salí de estudiar, ahorita bueno, sigo aprendiendo inglés y nada. Ah, bueno, no me alegra. Bueno, pues me alegra cómo vas en tu vida. Eh, entonces, bueno, pues ¿me quieres contar algún otro dato random de ti? Mm, Que estás muy chiquita. Yo no sé, pero ahora yo la siento más bajita que antes. O no sé si yo crecí y ya se encogió. Ella es rara, ella es la verdadera rara, pero pues nada, estoy descubriendo mi pasión por la psicología y por Sí, es la muy mente y chévere. por todo y por wow. Es como wow. Sí, es cierto. Entonces, bueno, ahora si quieres, entonces empezamos como ya con las preguntas profundas, marinas, submarinas. No sé por qué dije. Perdón, ya. Las preguntas submarinas. No, termino que aprendieron en este podcast. La primera pregunta es, bueno, es similar a la con la que iniciamos la entrevista pasada, que es como recuerdos de tu infancia, cómo fue em, tu niñez, que nos quieres compartir a todos nosotros que te estamos escuchando. Bueno, pues yo crecí en un hogar cristiano, desde prácticamente desde que nací, siempre fue como el centro de mi hogar. Mis papás también, porque ellos desde muy jóvenes, casi que desde mi edad, conocen del Señor y pues siempre estuvimos como en la iglesia, estando ahí como muy fieles, sirviendo. Siempre fue como Dios como muy presente, podría decirlo, porque yo no puedo decir como que yo no lo sentía ni nada, sino que desde muy pequeña yo fui como a un encuentro, que para los que no saben es como un retiro, por decirlo así, y por eso siempre desde chiquita siento que lo pude conocer, tal vez no a profundidad, pero sí siempre sabía que Jesús estaba ahí conmigo y pues nada, pues mi familia, mis dos hermanos, yo para los que no saben, pues somos tres y mis hermanos son mellizos y son más pequeños que yo, entonces pues nada, puedo decir que Dios siempre estuvo como muy presente y lo pude ver en mi familia, a mi alrededor. Y bueno, claramente digamos que sobre todo en cuanto a estar en la iglesia. Oh, qué bonitos recuerdos tienes, de verdad. Bueno, la siguiente pregunta es como más dirigida a que cómo era tu vida o tu casa al tener como a tus papás tan comprometidos pues con el ministerio, con la iglesia. ¿Cómo te sentías tú? Bueno, pues para los que no saben, digamos que el ministerio fue lo que hizo Jesús cuando él vino y fue pues tener como, pues obviamente sus 12, su grupo al que él ayudó, al que él vino a servir, entonces pues prácticamente se podría decir que es como el servir en la iglesia, el servir a los demás, el poder como entregar todo de uno para pues la obra del Señor. Y sí, como tú lo dices, pues digamos que yo crecí siempre viéndolos bastante comprometidos en la iglesia. em, Ellos pues digamos que eran líderes y tenían muchas reuniones, muchas cosas y pues yo siempre vi eso, incluso hasta a mí desde muy pequeña también como que me inculcaron lo que era poder, digamos que yo también liderar un grupo de niños y pues, o sea, aparte digamos también en la alabanza, o sea, siempre en mi vida fue como muy guiada a eso.
Sí, recuerdo que tú tocabas el piano, ¿no? Que tú tocabas el piano como en las reuniones generales. Sí, exacto. O sea, sí, yo tocaba el piano en la iglesia, bueno, lo toco, pero pues digamos que en ese momento era como en las reuniones y así. Entonces siempre fui como muy guiada por eso, la importancia de que era el servirle al Señor y bueno, de lo que es, porque pues no digo que no lo sea, porque pues realmente es a lo que Jesús nos enseñó cuando Él vino. Súper, bro, que estuvieran tan comprometidos con los temas de, pues, de ayudar a expandir el reino de Jesús. Pero bueno, ¿recuerdas cómo fue como tu primer como encuentro con Dios? O sea, cuando sentiste que pues realmente Él estaba contigo. Digamos que como lo dije al inicio, cuando tuve como ese encuentro al que fui aún siendo muy pequeña, pues sí puedo decir como que yo lo sentí. Al tú estar como en la iglesia y bastante tiempo, pues tú obviamente como que creas ese vínculo y con el Señor, porque que no todo es como en vano, sino que Él verdaderamente está ahí, tú como que lo sientes en medio de lo que haces para adorarlo, para hablarle. Siempre fue una niña como de hablarle, leer la Biblia, hacer mi devocional. No puedo decir que yo como que era una comunicación. Sí, o sea, como una profundidad en la relación, pero sí me gustaba mucho aprender. Yo sabía que existía Jesús, que Él me amaba, que me cuidaba, porque fue lo que aprendí, lo que pude sentir. ¿Y crees que en algún momento se empieza a despertar alguna como incomodidad respecto a lo que vivías? O sea, al ver a tus papás tan comprometidos, incluso hasta tú misma estar tan comprometida con la iglesia. O sea, hubo en algún momento como que dijiste, uy, Sí, pues bueno, aquí ya entramos en materia. Entramos a la expuesta, como tú dijiste en el episodio anterior. Y efectivamente yo, obviamente pasa el tiempo, crezco, crecemos también en todo. Y pues en realidad todo fue muy lindo siempre, pero sí llega un punto en el que yo me empiezo a dar cuenta como del abandono que hubo de mis papás hacia nosotros como familia, tal vez por estar cumpliendo como con el servicio en la iglesia. Pues, claro, al yo ver esto desde muy pequeña ya crezco, ya tengo como más, como, o sea, como más firmeza, por decirlo así, como ya en mi carácter, como que yo empiezo como sí. ya no a todo lo que digamos ser guiada, sino que uno pues obviamente empieza como a tener su A lo que propio hablábamos, a pensamiento. lo de hablábamos en el segundo capítulo, por si no lo escuchaste, hablamos sobre pues nuestra identidad y bueno, eso es lo Sí, que... como exacto, como un pensamiento crítico hacia lo que es lo que pasa alrededor. Recuerdo mucho que llega un momento en el que pues yo ya estaba grande y veo a mis papás como tan ahí que estaba teniendo una vez una conversación con mi mamá y estábamos hablando de la vida, no sé, normal, porque yo no sé muy bien el tema del que ella me estaba hablando o lo que ella me estaba diciendo, la verdad no estoy segura. Supongo que era algo de la iglesia, porque yo me acuerdo muy bien, fue lo que yo le respondí. Y es que yo le digo, mami, la verdad, si servirle a Dios significa estar todo el tiempo en la iglesia, todos los días, todo el tiempo ahí, yo no quiero hacerlo. Yo no quiero hacer lo mismo que ustedes. Uy, bro. Y claro, ella me mira y queda como, uy, Sofi, ¿cómo qué? Y yo pues también quedo como, ¿qué dije? O como, uy, pero en realidad era lo que yo estaba sintiendo en mi corazón en ese momento y pues menos mal fui sincera porque pues eso fue como el inicio de todo y sí, puede que suene como repaila porque sí, en realidad sí suena así, es como que yo estoy diciendo no, pero es que servirle a Dios con toda tu vida y todo el tiempo está súper mal, ¿por qué no? Porque pues se supone que uno tiene que dedicarle su vida entera al Señor y rendir su vida entera pues a Dios y yo estoy completamente de acuerdo con eso, de hecho creo que es lo que yo quiero hacer. O sea, no creo, sé que es lo que quiero hacer en este momento, pero hay una diferencia muy grande porque creo que todo tiene un límite. Y tal vez en ese momento, pues lo que estaba mal es que sí, uno puede estar mirando mucho afuera, ayudar a las personas de afuera, pero primero antes tú tienes que mirarte a ti y a tu familia. Y eso fue lo que yo pues tal vez en ese momento no entendía y había una confusión en mí porque como yo lo dije desde antes, desde muy niña, yo sentía como a mí me estaban quitando a mis papás y era algo como con lo que inconscientemente yo estaba creciendo ahí y pues obviamente eso no está bien y
pues todo eso era como lo que se estaba acumulando, por eso es lo que decía, crezco y como que ya al tener ese criterio y yo empezar a analizar las cosas, pues era lo que yo estaba sintiendo, ¿sí? Y pues yo hoy en día agradezco y digo gracias a Dios porque yo pude decirlo, porque hay muchas personas que no lo dicen y se quedan con eso y mira lo grande que eso se puede volver en la cabeza, porque la mente es muy poderosa y te puede jugar muy malas pasadas. Pero si me hago entender, eso era lo que había pasado en mí y lo que yo no entendía en ese momento. Bueno, entonces, pues la siguiente pregunta es como, a veces en la iglesia se crean imágenes de, o sea, imágenes de cómo el estándar, hagan de cuenta como la persona estereotípicamente cristiana, lo que debería ser. Creo que personalmente lo pude vivir. Digamos que el simple hecho de que tú seas como el hijo de los líderes o el hijo de los pastores o el hijo, hay muchos ojos de la iglesia puestos en ti. Es tremendo porque eso está obviamente muy mal, está re mal. Y pues yo crezco con eso, como de que uno tiene que siempre mostrarse bien a los demás, porque claro, como tú estás ayudando a más personas y como lo dije antes, yo también tenía como mi propio grupo, mi propia célula de niños, también como que uno de manera errónea crece con eso de "Ush, yo tengo que estar bien, tengo que em, tal vez no mostrarme débil porque qué pensarán las personas, qué dirán los demás de que sepan que tal vez yo estoy pasando por esto o por lo otro, porque pues a uno lo ven como tal vez, no a uno, o pues, sobre todo a mis papás, como los que dan el consejo, a donde yo puedo ir. Si me hago entender, es como, y yo siendo tan pequeña, es como una carga que empieza a Una crecer, presión. una presión social, exacto, de yo decir, no puedo, o sea, tiene que estar todo bien en mí y lastimosamente es algo que pasa bastante en la iglesia y creo que no solamente pues es en los niños, sino en todos. ¿Cuántas personas, digamos, que tal vez tienen heridas en su corazón y estén tristes o tengan algún problema, pero no lo demuestran o se cierran completamente a ellos porque saben que necesitan una sonrisa para las personas en la iglesia, porque también están buscando ayuda? Sí, tremendo. Y mira que ya que lo mencionabas, también estaba pensando en cómo tal vez por uno decirle al mundo, soy cristiano, creo en Dios, como uno empieza a ser encasillado en que uno tiene que ser perfecto, sino, y lo cristiano, y tu relación con Dios, Sí, sí, total. o sea, empieza a ser como algo que empieza a ser como juzgante hacia uno cuando uno cree en Dios. Pero bueno, tal vez sea un tema que toquemos más adelante, ¿cierto? Sería un buen tema. Es verdad. Pero bueno, para la siguiente pregunta es como, ¿sientes que en algún momento todo cambió? Que pues Dios como que trató de intervenir en ese, podríamos llamarlo como un poco de religiosidad. ¿Nos quieres compartir como algo de eso? O sea, Dios como que dijo, oigan chicos, así no es. Bueno, pues efectivamente, Dios decide intervenir y realmente fue algo muy tremendo que yo te podría decir, bro, partió la historia de mi familia y mi historia en dos. O sea, fue como un antes y un después, porque el Señor, gracias a esto, le habla a mis papás en un viaje que tuvimos y Dios le pide el ministerio a mis papás y pide que lo entreguen. Y Explica más o menos qué significa entregar como el ministerio, para que bueno, entregar el ministerio es como las dejar todo. personas, sí, o sea, las personas que digamos están como en su grupo, pues como en su grupo, no sé, en sus células en este caso se llama, su grupo de conexión, bueno, hay varios como denominaciones, lo que como era que se llamaba Grupo el tuyo, familiar, en mi iglesia se llama grupo familiar. grupo familiar, exacto, cosas así, entonces como que entregar eso y literalmente dejarlo todo, dejar todas las responsabilidades que ellos tenían, digamos que en la iglesia y decir, no más. Y no solo eso, sino ya tomar la decisión y precisamente lo que hablábamos, los ojos de todos viendo hacia mis papás y sentir como esa presión de cómo van a hacer las cosas. Entonces, pues mis papás deciden ser obedientes y entregan el ministerio. Yo, pues, ¿Cómo fue para ti? Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue para ti ver que tus papás como que ya renunciaron a todo? En tu perspectiva, ¿qué pensaste? O sea, que fue como, wow. pues, como te digo, fue fuerte. Siempre está ese sentimiento de, uy, qué van a pensar los demás o qué van a decir, pero pues al final no importó eso y lo que importó fue verdaderamente lo que Dios hizo, lo que Dios pidió
y pues al yo ver eso pues tenía como temor. Puedo decir que no sé, tal vez muchas personas pensaron como, uy, se fueron de la iglesia, terrible. Sí, y mira que precisamente ahí entra lo que te decía la otra vez. Tal vez en las iglesias cae eso de juzgar a las personas, tal vez sin saber el contexto, sin saber cómo las cosas y encasillarlos de que y Dios y no que son perfectos y no, efectivamente las personas que son cristianas o bueno, no quiero como decir tal religión, pero que creen en Dios no son perfectas, nadie es perfecto y siento que eso es algo que siempre como que se le olvida a la gente, como que uno por tener una relación con Dios, eso a uno no lo hace perfecto. Totalmente, bro. O sea, total, siento Y que muy eso fue importante. lo que pudo haber pasado porque no hubo contexto para muchos, pero Y y tu eso era lo saludo que para yo la pensaba, iglesia. eso era lo que yo pensaba, así como, uy, Dios mío, pueden venir muchas cosas, muchos Muchas como funas. muchas funas, exacto, pero al final mis papás están siendo obedientes y no solo mis papás, todos como familia, porque pues sí, todos tomamos la decisión, todos decidimos hacerlo y pues fue como algo, lo que te digo, que partió nuestra vida en dos, pero yo puedo decir que fue, sí, la decisión tal vez de las más duras, pero de la mejor que hemos tomado como familia. Pero pues qué tremendo haber tomado una decisión tan radical, pero pues los felicito. Y yo saludos para toda la familia. Pero bueno, quiero preguntarte ahora es cómo cambió algo en tu relación con Dios, porque pues teniendo en cuenta de que tú estabas viendo como a Dios un poco como tan, algo tan exigente para tu edad, ¿crees que cambió algo en tu relación? ¿Cómo viste ahora como a Dios? Y yo siento que definitivamente mi relación con Dios cambió de un extremo a extremo. Porque como ya lo mencioné antes, digamos que mi relación con Dios en ese momento era más como de aprender, de leer, de orar, ¿sí? Pues, y uno dice, sí, pues de eso se trata, pero es que yo no lo había conocido a él como verdaderamente era como mi papá y como mi amigo y como el que estuvo ahí conmigo desde que nací hasta el día de hoy, porque eso era tal vez lo que yo no había entendido en ese momento. Yo de hecho era muy juiciosa con, me acuerdo que en ese tiempo habían como unos retos de, pues, como leer un capítulo cada día o algo así, entonces tú tenías que sacar como un estudio de cada capítulo y yo lo hacía y yo pues juiciosa y me gustaba mucho y oraba y agradecía, pedía por mi familia, pues por lo que tú quieres, que los sueños, metas, etcétera. Pero ahí fue cuando yo entendí la diferencia de lo que es eso y tal vez que a veces se vuelva como, sí, como un poco rutina a que tú te dediques a conocer a Dios como es el de verdad, a escuchar su voz, a no solamente hablar y hablar, sino a quedarte en silencio y entender lo que Él quiere decirte. Es algo tan bonito que Dios ha trabajado en mí en este tiempo y es que yo he aprendido a ser sensible a su voz. O sea, que si Él me dice no, ok, si Él me dice sí, está bien. O sea, llegar como a ese nivel que uno podrá decir, o pues no sé, como que mucha gente dice como, no, eso no se puede, pero sí se puede. Todo depende de que tú te dediques es a eso, ¿sí? A tal vez no solamente cumplir como con algo por acercarte a él, no, sino el es como una relación así humana, por decirlo así, que necesita una relación, necesita de tiempo, necesita de hablar, necesita de que tú conozcas y aún más cuando tú te empiezas a enamorar, pues es aún más lindo porque tú sientes como esa pasión en tu alma o ese amor por decir, yo quiero escuchar más, yo quiero estar más tiempo con esa persona, yo quiero escucharla, quiero hablarle, quiero contarle, quiero conocerla, quiero saber qué le gusta, qué no. Así mismo es con Dios. Pero pues uno a veces no lo entiende porque uno cree que Dios está allá lejos y pues sí, tú tienes es que servirle y ya, hasta ahí. Pero no, o sea, Él es el rey, Él es el mejor, pero también es tu papá y quiere escucharte y quiere conocerte a ti. También quiere que tú lo escuches, también quiere que tú, así como lo digo, como es en una relación normal, tú te apartes por un momento del mundo y digas, es que yo me apasiono por conocerlo y por saber más de él. Y eso es lo que a mí me ha pasado en este momento, es como enamorarte literal y decir no, no importa nada y el verdadero, si te tengo a ti, lo tengo todo, porque ese es cuando tú te enamoras completamente del que ya hizo todo por ti y te ha estado esperando todo el tiempo, eso fue lo que yo pude entender, la diferencia a lo que pasaba antes. En resumen, sí, creció demasiado porque, pues, bro, como te lo decía antes, y bueno, como se los decía antes a todos,
em, al yo, digamos, crecer como con eso, yo no me había dado cuenta que en mí había habido abandono, tal vez no como conscientemente de mis papás, y no es que yo aquí los esté como juzgando porque no, obviamente eso se perdona y yo los amo y sé que nunca lo hicieron con esa intención porque pues precisamente uno y muchas personas viven como con esa religiosidad en la cabeza porque la religiosidad pone una venda y esa es como la descripción. Pone una venda porque tú crees que todo lo estás haciendo bien, porque claro, como tú estás metido en la iglesia todo el tiempo y como estás ahí con el Señor, crees que no hay error, pero eso también lo utiliza el enemigo, porque aunque uno no lo crea, el enemigo, pues bro, creo que el mayor ejemplo es Jesús cuando vino, ¿por quién fue atacado? Por la iglesia. No Uy, fue por bro. la gente del mundo. Qué tremendo. Eso es, uy, bro, te acabas de acero facto. Uf. Exacto. Entonces, y pues digamos que en este caso no fue un ataque, pero sí el enemigo lo utiliza de alguna manera para uno confundirlo y poner como esa Pues venda. la Entonces, al haber esta venda en mis papás, pues ellos no lo sabían, y ni yo, pero como te digo, empieza ese viaje como de empezar a descubrirlo y yo poder empezar a sanar tal vez esa herida que había en mi corazón de pensar, no, la iglesia me quitó a mis papás, porque eso fue lo que pasó en mí. Y sé que tal vez a muchos les ha podido pasar eso y es muy tremendo cuando tú volteas a mirar, digamos, a las personas que están allá de primeras en la iglesia, que están sirviendo, que están dándolo todo, que son los más pros, mejor dicho, pero tú vas a mirar a su familia y están en otra cosa completamente diferente, o sus hijos apartados del Señor, o en otro cuento, por decirlo así. Y lo digo porque yo tuve, digamos que la oportunidad de compartir con personas que estaban pasando por esa situación, que digamos uno se da cuenta que su corazón estaba completamente lejos de Dios, pero mantenían como una imagen diferente delante de sus papás, delante de su familia, porque no solamente digamos que al hablarlo, sino también al verlo cuando tú ya compartes con amigos y eso, y te das cuenta, y yo decía como, sé que esta persona no es así delante de tal vez sus papás o de los líderes, bueno, no sé, lo que pueda, digamos que ser la posición arriba, porque pues su corazón está lejos, si me hago entender, y aún más, digamos, ya no solamente viéndolo en la parte de la iglesia, nosotras que también estuvimos en el colegio cristiano, eso se ve también muchísimo, porque es como el lugar también en donde pueden sacar como su verdadera personalidad y uno dice, wow, como que si supieran, ¿sí? Porque sé que tal vez muchos papás lastimosamente viven con una imagen de sus hijos como de, son unos, no, ellos, ¿qué les puede pasar si están en la iglesia, si están sirviendo, si ellos predican, si ellos tocan, si ellos están allá arriba y se la pasan allá de reunión en reunión y no pasa nada? Y bien como tal vez engañados por eso, cuando en realidad sí, puede que se la pasen en la iglesia, puede que físicamente estén ahí, pero su corazón está en otra parte, su corazón está lejísimos de Dios. Y eso es lo que pasa. Muchos jóvenes sé que pueden estar acostumbrados a, sí, desde pequeño me acostumbraron a llevarme a la iglesia, a que tengo que servir, a que tengo que tocar acá el piano, la batería, etcétera. Tengo que hacer, tengo que no sé qué, predico, tengo mi grupo, pero y luego vas a mirar y como que, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido, con qué motivación lo estás haciendo? Porque eso fue lo que te enseñaron, porque tus papás te lo dijeron, porque tienes que mantener esa imagen delante de todas las personas que te están mirando solo para no sentirte juzgado. No sirve de nada porque tú no estás, digamos que cerca del corazón de Dios, porque así es cuando vale un servicio, así es cuando es de verdad de corazón, porque tú estás cerca de Él, porque estás teniendo comunicación con Él. Entonces eso para mí es como muy impactante porque pues muchos vienen engañando a sus papás en este caso o engañando a los demás, mostrando algo que no son, y cuando se da la oportunidad de uno ver es cuando uno dice, wow, o sea, hay mucha confusión y es tan triste ver cómo el enemigo de verdad entra primero es a la familia, entra al primer ministerio, entra a dañar el diseño original del Señor. Pero, ¿y por qué es que entra ya primero? Porque esos son los niños más abandonados porque sus papás están en la obra para el Señor, entre comillas. Y por eso es que son los más atacados por el enemigo, porque él se mete por ahí, porque, fuiste abandonado por culpa de la iglesia, O entonces sea, culpa de Dios. escógela en contra de la iglesia, ¿sí? O sea, mira cómo tus papás te dejaron a un lado por estar en la iglesia,
la iglesia tiene la culpa. Perdón que te interrumpa, es que iba a ser importante. Pues es ver cómo el enemigo utiliza ese regalo tan bonito que es como la iglesia para alejarnos de Dios. O sea, es que transgiversa todo. Qué increíble, ¿no? Como las cosas bellas que Dios nos dio y las usa para apartarnos, para creer que Dios es el malo. Exacto, bro. Entonces, pues em, es cuando tú aprendes a escucharlo y dices, wow, Señor, tú me estás hablando a mí, a pesar de que tal vez en este momento no te estoy dando nada a ti, pero es porque primero tú quieres sanar mi corazón para que así yo pueda darle a los demás. Porque pues lastimosamente, como lo decía antes, muchas personas que tal vez están lastimadas adentro están ayudando a otros lastimados. Y entre lastimados y heridos se ayudan y eso no va a Y ningún sigue lado. oliendo a Por eso es toxic. que el Señor, exacto, el Señor quiere sanar primero el corazón, quiere sanar la familia, el diseño original, para poder salir y ayudar a los demás. Pero bueno, bro, cambió pues tu relación con tus papás y con tus hermanos, me imagino, como que todo se volvió más color de rosa. Sí, bro, claro que sí cambió bastante, pues mi relación con mis papás, sobre todo creo que precisamente gracias a la religiosidad, desde que yo fui muy pequeña crecí con ese temor de yo contarle mis cosas a mis papás, aunque pues yo como que lo ignoraba y yo decía, no, yo confío en ellos, crecí con ese temor porque como ellos estaban allá, como ellos tenían como, eran allá los repros, entonces yo decía, uy, no. Estábamos en el episodio 2, bueno, no me acuerdo, de lo importante que es la comunicación entre un papá y su hijo, y uno tal vez se siente es como eso, como juzgado. Entonces, gracias a eso, pues, o sea, de verdad, yo estoy muy agradecida con Dios de cómo creció mi relación con él, con mis papás. Ellos, puedo decir, son mis mejores amigos en este momento, o sea, confío. Ah, qué bonito, bro. Confío completamente en ellos y sé que Dios permitió todo lo que permitió para que eso pudiera ser así. Confío en ellos, con mis hermanos obviamente también cambiaron las cosas, lo que hablábamos en ese episodio, o sea, pues ellos llegan del colegio y podemos hablar y bueno, es como, bueno, cuéntenos qué pasó, si me hago entender como eso, lo lindo que es de que un papá tenga la seguridad de que conoce verdaderamente a su hijo y no tal vez como autoconvencerse de una imagen que tal vez no es real. Entonces, pues de verdad que puedo decirte, bro, mi relación con mi familia y con mis papás cambió a bien 100%. Qué bonito, de verdad, pero me alegra muchísimo que las cosas hayan mejorado y la verdad, esa relación que tú tienes con tus papás es de admirar. Pero bueno, y luego esto que volvieron a la iglesia, bueno, más que todo tú, vas a la iglesia, ¿qué haces? Bueno, ¿tú volviste? Sí, claro, bro. Y dices algo muy importante y de hecho lo quería aclarar porque pues efectivamente yo no estoy juzgando a la iglesia, no estoy diciendo como no, la iglesia es terrible y por culpa de la iglesia, no, nada, porque de eso se trata uno también de poder sanar y aprender a diferenciar las cosas. Yo efectivamente volví a la iglesia y amo la iglesia, amo el lugar en el que estoy, amo esa iglesia porque me también formó a mis papás, formó algo en mí muy lindo y por eso es que yo no digo como, uy, no, terrible o algo así. Porque no, porque pues en este momento estoy allá y no es algo malo, no es algo para juzgar, no es algo como para decir, y como lo decía lo de Jesús, Jesús a pesar de que la iglesia fue el que lo juzgó, pues él no dijo, ay, fue la iglesia, entonces ya no vuelvo, y terrible lo que me hizo, porque tal vez eso era lo que yo también hubiera podido decir, como fue la iglesia, entonces ya nada que ver, no, y pues todos cometemos nuestros errores, todos en algún momento tiene que tal vez pasar algo para que Dios pueda mostrar el verdadero propósito de lo que quiere hacer, porque pues no solamente en la iglesia conoces a Dios, sino conoces a personas que te van a ayudar a crecer en Dios, a Son, pesar de que, como digo, muchos errores se pueden son cometer, divertidas. son Es divertidas. que tal vez la tienen como un poco vista con religiosidad, porque muchas iglesias son muy religiosas, ¿no? Pero hay iglesias que son para jóvenes, que son divertidas, que dan palabras para temas que son para nosotros, entonces pues hay que cambiarle un poco ese chip de que las iglesias son aburridas. Sí, es verdad. Qué bonito como nos das tu perspectiva de las cosas. Y pues bueno, ya para finalizar, ¿qué le dirías a quienes han puesto el servicio a Dios por encima pues de su hogar, de su familia, tal vez por encima de ellos mismos, sin darse cuenta lo que están dejando al lado?
¿Qué mensaje también darían a, pues, a tal vez a los jóvenes de nuestra edad que han vivido lo mismo que tú y han preferido callar por temor o por peleas a lo que pueda pasar? ¿Qué les dirías? Uy, bro, bueno, pues empezando por la primera de que le diría a las familias que tal vez están como, que tienen en desorden sus prioridades, porque así ese es como el resumen de todo. Uno tiene que aprender a ordenar las prioridades como son. Obviamente primero Dios, después vas tú y después tu familia. Y creo que ahí es cuando tú empiezas a conocer a Dios por quién es Él y no por lo que haces para Él, por lo que crees que por hacer para Él. Le vas Entonces a ya, agradar. exacto. Te va a amar más. No. Sí, Él, entre más tú hagas y entre más tú le no. des y entre más tú te mates a ti mismo por Él, entonces no, ya, ahí ya le agradé completamente, ¿no? Porque pues a Él de qué le sirve si no lo conoces verdaderamente No como le tu cuentas. papá, como tu amigo, como tú tienes como esa confianza con Él, de verdad que no descuiden lo que el regalo más hermoso que el Señor nos dio y es nuestra familia. Todo el mundo se va a ir, los amigos, las personas son pasajeras, son pasajeras, pero al final los que siempre están ahí, pase lo que pase, hagas lo que tú hagas, pues es tu familia, porque son los que están ahí, porque son los que Dios puso para ti, para que ahí sí, cuando tú estés sano y tu corazón esté completamente restaurado por el Señor, tú tengas la capacidad de ayudar a las demás personas. Dice la Biblia que para poder consolar a otros, así como Dios nos consoló. Y creo que eso es lo que Dios está haciendo. Él me consoló, Él me levantó, Él me amó y pues nada, ¿qué le diría a las personas que tal vez pasaron por lo mismo que yo, o que están en esas, que tal vez tienen temor, no permitir que tal vez el enemigo con su propia mentira de la religiosidad te ataque, perdonar, de amar, así como Jesús nos enseñó a vernos unos a otros como Él nos ve? Porque creo que es algo que el Señor me ha enseñado tan profundamente en todo este proceso y es mirar a otros como Él te ve a ti. Para los que le servimos y lo amamos, todo, absolutamente todo Obra para bien. bien. Bro, ese está en Romanos 8:28, pues si lo quieren leer. Pero bueno, bro, wow, estoy impresionada por tu testimonio. Muchísimas gracias por compartirlo con todos nosotros. Un abrazo para tu familia, que me caen re bien, los amo mucho. Yo, saluditos a todos. Y pues nada, bro, sé que Dios va a seguir estando hablando en tu vida, tal vez para que este testimonio llegue a muchas más personas que se puedan sentir identificadas y bueno, a ti que nos estás escuchando. Recordarles que Dios los ama mucho, nosotras también, si llegaron hasta acá, gracias. Bendiciones, que sea una semana muy bonita para ustedes y bueno, nos escucharán el próximo viernes. Bye. Chao, muchas gracias por escuchar este episodio de Un derroche de amor. Bye. Bye.